Buenos días, estimados participantes. A continuación, hablaremos un poco sobre el tema del flujo de efectivo y planeación financiera. Que vamos a ver algunos conceptos como la depreciación. Vamos a reforzar un poco sobre el estado de flujo de efectivo. Vamos a establecer el concepto de planeación financiera, sobre todo la planeación de efectivo que tiene que ver con el presupuesto de caja, y aprenderemos a desarrollar lo que es el concepto de balance y estado de resultados pro forma, que no son más que balances proyectados o balances que se hacen a través de proyectados para un periodo futuro. Mencionaremos básicamente el concepto de depreciación, que es la porción de los costos de los activos fijos que se deduce de los ingresos anuales a través del tiempo. Este es un valor que se deduce ya sea en el estado de pérdidas y ganancias y que se refleja también en el balance general, que básicamente es la disminución de valor debido al uso que se le está dando a los activos fijos. Veamos un pequeño ejemplo para que comprendamos un poco mejor el concepto de la depreciación. Baker Corporation adquirió una nueva máquina a un costo de 38 con costos de instalación de 2,000. Cuando la máquina se retire de servicio, Baker espera venderla como chatarra y recibir 1,000 por ella. Sin importar su valor residual esperado, el valor depreciable de la máquina es de 40,000. O sea, que incluye el costo de compra, que es 38, más el costo de instalación. O sea que tenemos que la máquina realmente, para depreciar, tenemos que considerar el valor de 40,000. Vida depreciable. ¿Qué es vida depreciable? El tiempo en el que se deprecia un activo se conoce como vida depreciable. Es el tiempo. Ejemplo, un carro se deprecia a 5 años, esa es su vida depreciable. Una maquinaria se deprecia a 7 años, esa es su vida depreciable. Cuanto más corta es la vida depreciable, mayores serán las deducciones anuales de depreciación y mayores serán los ahorros e impuestos relacionados con esa deducción. Desarrolla el estado de flujo de efectivo. Aquí reforzaremos un poco más el concepto del estado de flujo de efectivo, en donde redefinimos los flujos operativos. Son las entradas y salidas de efectivo relacionadas directamente con la producción y venta de los bienes y servicios de la empresa. Tenemos también los flujos de inversión, que son los flujos de efectivo relacionados con la compra y venta de activos fijos y con inversiones patrimoniales en otras empresas. O sea, compramos maquinaria, compramos equipo, compramos vehículos, y también podemos tener como empresa inversiones en otras compañías. Flujos de financiamiento resultan de las transacciones de financiamiento con deuda, ya sea a corto plazo o a largo plazo, y capital a través de accionistas. Contraer deuda a corto plazo o a largo plazo generaría una entrada de efectivo, en tanto que el reembolso de deuda produciría una salida de efectivo. Repetimos, contraer deuda a corto plazo o a largo plazo generaría una entrada de efectivo, en tanto que el reembolso de deuda produciría una salida de efectivo. De manera similar, la venta de acciones de la compañía produciría un ingreso en efectivo, y el pago de los dividendos en efectivo o la readquisición de acciones generadas representan una salida de efectivo. Clasificación de entradas y salidas. Aquí vamos a definir los movimientos que se identifican como entradas o fuentes de fondo, y definiremos también el otro concepto de salida o uso de los fondos. ¿Cómo podemos determinar y cómo podemos manejar estos conceptos? Son entradas. Si por ejemplo tenemos disminución de cualquier activo, disminuimos por ejemplo las cuentas por cobrar, disminuimos los inventarios, eso es una fuente. Una salida es el aumento de cualquier activo. Si aumentamos los inventarios, si se da un aumento de inventario, significa una salida o un uso de fondos. Otro ejemplo, aumento de cualquier pasivo es una fuente. Por ejemplo, si aumentamos una cuenta por pagar, quiere decir que estamos obteniendo fuentes de efectivo
adicionales para la operación de nuestro negocio. Y si disminuimos de cualquier pasivo, eso representa una fuente porque estamos sacando plata para cancelar deudas. Disminución de cualquier pasivo va a ser un uso. Aquí tenemos un ejemplo. La depreciación, al igual que la amortización, es un gasto que no se realiza en efectivo. Un gasto que se deduce en el estado de resultados, pero que no implica el desembolso real de efectivo. O sea que la depreciación, aunque se refleje como gasto en el estado de pérdidas y ganancias, realmente no implica un desembolso real en efectivo. El desembolso real ocurre cuando desembolsamos para sustituir totalmente el activo que estamos depreciando. Y también queremos aclarar que la disminución en el caso del saldo de caja de una empresa, la disminución de un activo, tal como el saldo de caja de la empresa, es una entrada de efectivo. ¿Por qué? Porque el efectivo que ha estado invertido en el activo se libera y puede usarse para algún otro propósito, como para pagar un préstamo. Otra vez tenemos acá el estado de flujo de efectivo, en este caso de la compañía Baker Corporation. Entonces aquí tenemos señalado en los diferentes colores de dónde vienen las diferentes cuentas y entonces vamos a definirlas. Por ejemplo, la utilidad neta de impuesto es una entrada o es una fuente, por supuesto. La utilidad generada por las operaciones de la compañía nos dan dinero para financiar las operaciones. La depreciación sale gastos por depreciación 100. La depreciación es una entrada porque estamos disponiendo de fondos. Y tenemos la otra disminución de las cuentas por cobrar. Disminuimos las cuentas por cobrar, sale en amarillo. Cuentas por cobrar es 500, pasaron a 400. Siguiendo la definición de la tablita que vimos en la filmina anterior, si hay una disminución de activos, eso prácticamente pasa a ser una fuente y por eso se refleja en una forma positiva. Y así sucesivamente podemos hacer el ejercicio e ir determinando por qué se pone positivo y si es una fuente o un uso. Hagan el ejercicio del resto de las transacciones. A continuación tenemos el tema del proceso de la planeación financiera. Los planes financieros abarcan planes a largo y a corto plazo. Los planes a largo plazo normalmente van de 2 a 10 años. Estos planes incluyen desembolsos propuestos en activos fijos, actividades de investigación y desarrollo, acciones de marketing, etc. Y los planes financieros a corto plazo son los que se desarrollan en un periodo de 1 a 2 años. Las entradas claves para los planes financieros a corto plazo son el pronóstico de ventas y varias formas de datos operativos y financieros. O sea que la entrada clave es el pronóstico de ventas. Y las salidas claves incluyen varios presupuestos operativos, el presupuesto de caja y los estados financieros pro forma. Ahora vemos el tema de la planeación de efectivo. Una de las herramientas importantes de la planeación de efectivo es el presupuesto de caja o pronóstico de caja, que es el estado de las entradas y salidas de efectivo planeadas de la empresa que se usa para calcular sus requerimientos de efectivo a corto plazo. ¿Cuál es la información básica que nosotros debemos de considerar para elaborar nuestro presupuesto de caja? La información primaria es el pronóstico de venta, que es la predicción de las ventas de la empresa durante cierto periodo con base en datos internos y externos o con base en datos históricos. Ahora bien, veamos cómo se elabora el presupuesto de caja. Aquí tenemos, en este formato que tenemos aquí a la parte derecha, tenemos en una forma general cuáles son la información fuente que necesitas para hacer un presupuesto de caja. Básicamente, las entradas de efectivo. Aquí lo primero son las entradas de efectivo que salen de ¿dónde? De los pronósticos de venta. Menos las ventas en efectivo. Las entradas de efectivo pueden ser las ventas en efectivo,
la recaudación de las cuentas por cobrar o otras entradas en efectivo. Los desembolsos en efectivo se refieren a todos los desembolsos que realiza la empresa durante un periodo financiero determinado. Y los desembolsos en efectivo pueden ser compras en efectivo, desembolsos en activos fijos, pagos de cuentas por pagar, pagos de intereses, pagos de renta, pagos de dividendos en efectivo, sueldos y salarios, pagos de principal de un préstamo, pagos de impuestos, readquisición o retiro de acciones. Luego tenemos acá la diferencia entre entrada de efectivo y desembolso del flujo efectivo neto, y total que tenemos la diferencia más el efectivo inicial, que ese es un efectivo que se supone que traemos de un periodo anterior. Lo veremos con más claridad cuando veamos el ejemplo. Y eso nos da el efectivo final. La diferencia entre entrada de efectivo y desembolso de efectivo nos da el flujo efectivo neto, y al flujo efectivo neto le sumamos el efectivo inicial, que prácticamente es el saldo de efectivo que viene de un periodo anterior, o que viene de un mes anterior, o que viene de un año anterior. Y eso nos da al final el efectivo final. Después tenemos que la empresa siempre va a necesitar un saldo de efectivo mínimo, o sea que es una mínima cantidad que siempre debe tener en caja para evitar cualquier paro de las operaciones de la compañía. Y eso se determina en base a la experiencia de los contables o de los financieros. Y aquí determinamos dos líneas: un financiamiento total requerido, que es en caso de que nosotros el saldo el efectivo nos dé en negativo, y el saldo efectivo excedente es en el caso de que nos sobre efectivo en cada periodo. Veamos otras dos líneas, de explicación de dos líneas. Por ejemplo, el financiamiento total requerido, ¿en qué consiste? En cantidad de fondos que la empresa necesita si el efectivo final para el periodo es menor que el saldo efectivo mínimo deseado, representado generalmente por los documentos por pagar. O sea que tenemos financiamiento y necesitamos documentos por pagar. Y el saldo efectivo excedente es el monto disponible que tiene la empresa para invertir si el efectivo final del periodo es mayor que el saldo efectivo mínimo deseado. Se supone que ese saldo efectivo excedente se invertirá en valores negociables, por ejemplo, plazos certificados de plazo fijo. El presupuesto de caja resumen indicará si se espera un faltante o un excedente de caja en los meses que abarca el pronóstico. Ustedes pueden ver la tabla: saldo efectivo mínimo, financiamiento total requerido, saldo efectivo excedente en los periodos que se requieran. Aquí tenemos un ejemplo para plantear un ejemplo de presupuesto de caja. Coulson Industries tiene ventas pronosticadas, tiene ventas reales de 100.000 y 200.000 para agosto y septiembre. En este caso están ventas pronosticadas 100.000 y 200.000 para agosto y septiembre. Y se pronostican ventas de 400.000, 300.000 y 200.000 para octubre, noviembre y diciembre. Según lo registrado, el 20% de las ventas de la empresa fueron efectivos, el 50% generó cuentas por cobrar que se recaudan después de un mes, y el 30% restante se producen cuentas por cobrar que se cobran a 2 meses. En diciembre la empresa recibirá un dividendo de 30.000 de las acciones que posee en una subsidiaria. En este caso, esos 30.000 es otro ingreso de efectivo. Veamos cómo se calcula. Tenemos las ventas reales de agosto-septiembre. Aquí tenemos las ventas de efectivo. Sacamos el 20% de cada una de las ventas reales y pronosticadas, que en este caso, por ejemplo, el 20% de 200 es 40, el 20% de 400 es 80, y así sucesivamente. Ya tenemos la venta de efectivo. Ahora vamos a ver la recaudación de las cuentas por cobrar. El 50% a los 30 días. O sea, por ejemplo, si nosotros vendimos 100.000 en agosto, a los 30 días, o sea que en el mes de septiembre vamos a recuperar el 50% o 50.000. Y el 30% restante del 100 va a ser recuperado en los 2 meses posteriores, o sea en el mes de octubre, y corresponde 100 por 30, y aquí ponemos el valor. Y así sucesivamente venimos calculando para cada uno de los periodos. Otras entradas de efectivo que nos indica el problema, que en el mes de diciembre
entran $30,000 y tenemos así el total de entradas de efectivo. Totalizamos 20, aquí tenemos 90, aquí tenemos 210, aquí tenemos 320 y aquí tenemos 340. Ya tenemos la primera parte que corresponde a las entradas de efectivo. Ahora vamos a calcular los desembolsos de efectivos proyectados por la misma empresa. Básicamente nos dice el texto que las compras de la empresa representan el 70% de las ventas. En este caso, aquí ponemos la línea de compras, .70 por las ventas, o sea que multiplicamos el 70% por todas las ventas pronosticadas de la filmina anterior y tenemos aquí los resultados. Y nos dice también que las compras se hicieron el 10% en efectivo, el 70% se paga a 30 días y el 20% restante se paga a 60 días. Veamos por ejemplo acá, tenemos las compras, o sea que las compras en efectivo fueron el 10%, el 70% se paga al siguiente mes de la compra, o sea que aquí tenemos 70, el 10% en efectivo que se pagó el 7. El siguiente mes, a 30 días, se paga el 70%, o sea, 70 por 70, 70% es 49, y de la misma forma, a 60 días nos da la cantidad de 20%, es 14. 70 por 0.20% es 14. Ese es lo que vamos a desembolsar en los 2 meses siguientes. Y así sucesivamente calculamos toda la información que nos va dando el ejercicio. Luego ponemos toda la información que nos dice de desembolsos, pagos de renta en los periodos que nos indica el ejercicio, sueldos y salarios, aquí los tenemos, pagos de impuestos, desembolsos de activo fijo, o sea, compras de equipo, pagos de intereses, se paga en diciembre, pagos de dividendo en efectivo, 20, y pagos del principal, 20. Al total acá, totalizamos el total de desembolsos y aquí tenemos en agosto 7, en septiembre 63, en octubre 213, en noviembre 418 y en diciembre 305. Aquí ya tenemos prácticamente el resultado del presupuesto de caja. Ya tenemos el total de las entradas de efectivo que son, y seleccionamos el periodo que vamos a proyectar, que en este caso es octubre, noviembre y diciembre. Entonces agarramos el total de entradas de efectivo 210, 320 y 340, menos el total de desembolso que en este caso vienen de la filmina anterior, 213, 418 y 305. Ahora hacemos la sumatoria. En el caso de octubre nos da 3.000 negativo, en el caso de noviembre nos da 98 negativo y en el caso de diciembre nos da 35 positivo. El ejercicio nos dice sí, que a fines de septiembre el balance de efectivo de Colson fue de $50,000. O sea que habían $50,000 a fines de septiembre, o sea que es con lo que disponemos al principio de octubre. Entonces acá ponemos más efectivo inicial al principio de octubre, que es 50,000, que nos está dando el ejercicio, y otro dato que nos pone el problema, que la compañía desea mantener como reserva para necesidades esperadas un saldo efectivo mínimo de $25,000. Entonces, aquí tenemos, vamos sustituyendo así. Ponemos el efectivo inicial 50, totalizamos, sumamos algebraicamente 50 menos 3, nos da 47 positivo, y ponemos el saldo efectivo mínimo que necesitamos mantener a través de todos los meses para que no detengamos en ningún momento la operación del negocio. Entonces acá, teniendo el efectivo final 47 y vamos a restar los 25 que necesitamos tener, entonces nos da un saldo excedente de 22,000. O sea que esos 22,000 los podemos invertir en algún valor negociable. Ahora veamos qué pasa. El efectivo final de octubre pasa a ser el efectivo inicial de noviembre, 47 pasa acá, y luego sumamos de la misma forma 98 negativo más 47 nos da 51 negativo, más 25 nos da 76. En este caso van a ser 76 pero negativos, porque es 51 negativo y necesitamos 25 más, van a ser 76.
Seguimos proyectando al tercer periodo, tenemos el efectivo final, pasa a ser el inicial de diciembre, es menos 51, sumamos algebraicamente 51 menos 35, es 16 negativos, y necesitamos los mismos 25, entonces como no tenemos efectivo vamos a sumar los dos, 25 más 16, o sea que vamos a necesitar 41.000 de financiamiento. Estos datos nos da esta línea financiamiento total requerido, o sea que son los documentos por pagar de 76 en noviembre y de 41 en diciembre. Como ustedes ven, ¿qué nos arroja el presupuesto de caja? Nos arroja la oportunidad de calcular con tiempo los fondos que vamos a necesitar, buscar que nos financien en noviembre y diciembre. Aquí tenemos el resumen. Por supuesto, tenemos las cuentas saldo al final del mes de octubre, noviembre y diciembre, el efectivo, necesitamos el efectivo mínimo, los valores negociables son los 22 sobrantes que nosotros los podemos meter en alguna cuenta o un certificado, y los documentos por pagar son 76 en noviembre y 41. A continuación presentamos el tema de la planeación de las utilidades. Cuando estamos hablando de planeación de utilidades, estamos hablando de estados financieros pro forma. ¿Qué significa pro forma? Estados financieros proyectados, los cuales son el estado de resultados o estado de pérdida de ganancias y los balances generales proyectados o pronosticados. ¿Y cuáles son las entradas que se requieren para elaborar los estados pro forma o proyectados? Son, por supuesto, nos basamos en los estados financieros del año anterior, el pronóstico de ventas y otras suposiciones claves sobre diversos factores. A continuación vamos a proyectarnos con el ejemplo de la empresa Vectra Manufacturing. Para obtener el estado de resultados pro forma o proyectado de Vectra, utilizamos el estado histórico al 31 de diciembre de 2012, que es este. Entonces tenemos igual la estructura con un poquito de diferencia que el ejemplo que vimos en el capítulo de estados financieros. Aquí tenemos los ingresos por venta que se dividen en dos tipos de productos, modelo X, modelo Y, y nos ponen la cantidad de unidades por el precio unitario en cada caso, y total nos da $100.000. Ustedes pueden ver 20.000 más 80.000, 20 por 1.000, 40 por 2.000. Total de ventas, ya tenemos las ventas de 100.000, menos costo de lo vendido, de los bienes vendidos. En este caso, como ejemplo, nos ponen separadamente la mano de obra, el material A y material B, y ponemos los correspondientes valores. Mano de obra 28, material A 8, material B 5.500 y gastos generales 38. Los gastos generales son los gastos que pueden ir metidos allí, tanto como energía, salario de personal de operaciones, etc. Entonces tenemos como costo total de los bienes vendidos 80.000. Sumamos todos los gastos de mano de obra, material A, material B y gastos generales. Y por supuesto nos da que el costo de los bienes vendidos es de 80.000. Teniendo estos dos datos, tenemos entonces que las ventas menos el costo de los vendidos nos da la utilidad neta 20.000. Tenemos gastos operativos, la utilidad bruta 20.000. Luego tenemos los gastos operativos 10.000. Restamos la utilidad bruta de los gastos operativos, nos da la utilidad operativa de 10.000, menos gastos por intereses 1.000, utilidad neta antes de impuestos 9.000, más los impuestos 15% de 9.000 es 1.350. Y luego tenemos la utilidad neta después de impuestos es 7.650. A esa utilidad neta después de impuestos le restamos los dividendos de acciones comunes, que son la plata que pagamos en ese periodo a los accionistas comunes. En este caso pagamos 4.000 y nos da que el resto de la utilidad 3.650 pasa a ganancias retenidas en el balance general. De igual forma representamos el otro estado, el balance general, al 31 de diciembre de 2012. Estos son, por supuesto, los estados financieros históricos. Tenemos el efectivo 6.000, valores negociables, cuentas por cobrar 13, inventario 16, en total de activos 90.000.
En este caso los 90.000 tienen que coincidir. Y aquí tenemos las diferentes cuentas: cuentas por pagar, impuestos por pagar, documentos por pagar, otros pasivos corrientes, total de pasivos corrientes, deudas a largo plazo, total de pasivos. Luego tenemos acciones comunes y ganancias retenidas y nos cuadramos con los 90.000. Estos son los estados financieros históricos. Para encontrar el estado de resultados pro forma o proyectado, empezamos, como dijimos, con el primer paso, que es el pronóstico de venta anterior. Pasa de 20 a 25 por unidad, los precios pasan de 20 a 25 por unidad en el modelo X y de 40 a 50 por unidad en el modelo Y. Ese es el pronóstico. Además nos dan la variación de precios, que los tenemos aquí, y la cantidad de unidades que vamos a vender. En este caso nos pronostican que vamos a vender 1500 unidades del modelo X y 1950 del modelo Y. Entonces nos dicen modelo X que el precio pasó a 25 y el modelo Y 50, y nos da el total de ventas de 135.000. Ustedes ven el primer cambio, que las ventas han aumentado a $135.000. A continuación vemos el segundo paso, que es usar el método de porcentaje de ventas, que es un método sencillo para desarrollar un estado de resultados pro forma. Este porcentaje de ventas pronostica las ventas primero pronostica las ventas y después expresa el costo de los bienes vendidos, los gastos de operación, los gastos e intereses y otros rubros como porcentaje de las ventas proyectadas. Veremos el ejemplo. Para que veamos, aquí tenemos el estado de resultados pro forma y nos vamos al estado financiero del año anterior, en donde dividimos costo de bienes vendidos sobre ventas. Nos da que es 80%, los gastos operativos sobre ventas nos da que es un 10%, 10 sobre 100, y los gastos de intereses sobre ventas es 1000 sobre 100.000, que es 1%. Estos datos son sacados, estos porcentajes son sacados del estado financiero de resultados del año anterior. Finalmente, tenemos el estado de resultados pro forma usando el método de porcentaje de ventas del año que finaliza al 31 de diciembre de 2013. Recuerden que el estado financiero de resultados que nos dieron era al 31 de diciembre de 2012. Entonces ya tenemos los cambios acá. Ingresos por venta 135.000, menos costo de los bienes vendidos basado en el porcentaje que encontramos, sacamos el 80% de 135 a 108, nos da la utilidad bruta, diferencia acá. Los gastos operativos son el 10% de las ventas, en este caso 135 por 10, 13.500, y tenemos la utilidad operativa 27 menos 13.500 igual a 13.500. Menos gastos por intereses, que es el 1% de 135.000 en 1.350, y tenemos la utilidad neta después de impuestos en 12.150. Menos impuestos, que es el 15% de la utilidad neta antes de impuestos. Calculamos los impuestos y luego tenemos la utilidad neta después de impuestos, que pasa a ser 10.327. Luego declaramos dividendos de acciones comunes $4.000, que son los dividendos que repartimos entre los accionistas, y nos quedan como saldo 6.327, que ese cálculo va a este valor va a la ganancia retenida del balance general. Con esto estamos terminando sacando lo que es el estado financiero, resultados pro forma o proyectados del año 2013 de esta compañía. Luego pasamos a explicar cómo elaborar un balance general pro forma o proyectado, y usamos el método crítico, que es un método simplificado para elaborar el balance general pro forma, en el que se calculan los valores de ciertas cuentas del balance general, y el financiamiento externo de la empresa se usa como una cifra de equilibrio o ajuste. Veremos el ejemplo. A continuación nos dan la estrategia, que esto definitivamente es basada en datos históricos o confiables del gerente financiero. Ejemplo, primero, es deseable un saldo de efectivo mínimo de 6.000 en caja. 2. Los valores negociables permanecen sin cambio en relación con su nivel actual de 4.000. O sea que las cuentas, vamos a considerar un saldo efectivo en el nuevo balance 6.000 y los valores negociables se mantienen igual. Tercero, en promedio las cuentas por cobrar son de 16.875, lo que representa alrededor de 45 días de venta, aproximadamente un octavo del año. O sea, se calcula multiplicando las ventas 135.000 por 45 entre 365. Pero ya nos dan el valor
de las cuentas por cobrar basado en 45 días de venta. A continuación proyectamos el inventario final. Debe permanecer, nos dan también el dato de cómo va a dar el inventario a nivel de 16.000, de los cuales el 25%, 4.000, corresponde a materias primas y el 75% restante, 12.000, a productos terminados. Luego, en el punto 5, se adquirirá una máquina nueva a un costo de 20.000. La depreciación total para el año es de 8.000. Si se suma la adquisición de 20.000 a los activos fijos existentes, a los activos fijos netos existentes, que son de 51.000, veamos, activos fijos existentes 51.000, más la máquina nueva 20.000 es 71, menos la depreciación del año es 8, nos da, se obtienen activos fijos netos de 63.000 en el nuevo proyección. Ahora pasamos al paso 3. El punto 6, se espera que las compras representen alrededor del 30% de las ventas anuales, lo que en este caso corresponde a 40.500, o sea que multiplicamos 135.000 por el 30% de las ventas anuales, que da 40.500. La empresa calcula que requiere 73 días en promedio para salvar sus cuentas por pagar. Por lo tanto, las cuentas por pagar equivalen a 73 entre 365 por 40.500 y equivalen a 8.100. Los impuestos por pagar serán igual a 455, lo que representa una cuarta parte de los pasivos de 1998. 8. Los documentos por pagar permanecen sin cambio en relación con su nivel de 8.300. Punto 9. No habrá cambio en otros pasivos, deuda a largo plazo y acciones comunes se mantienen igual. Y 10. Las ganancias retenidas cambian de acuerdo con el estado de ganancias pro forma. O sea que vamos a considerar las ganancias retenidas, el nuevo valor que obtuvimos, como ganancias retenidas del estado financiero, del estado de resultados pro forma. Finalmente calculamos el balance general pro forma proyectado usando el método crítico. El ejercicio, el problema nos decía que es saludable mantener un efectivo de 6.000, se ponen los 6.000, los valores negociables permanecen sin cambio, las cuentas por cobrar pasan a ser 16.875 basado en la suposición anterior. Los inventarios nos lo dicen también, que 4.000 de materia prima y 12.000 de productos terminados son 16. Entonces, total de activos corrientes, sumamos todo y nos da 42.875, y activos fijos netos que nos dieron que eran 63.000, basados en el activo fijo neto del año anterior, más una compra de 20.000, menos una depreciación acumulada del periodo de 8.000, y eso nos da 63.000, teniendo como resultado que el total de activos es de 105.875. Luego pasamos a la parte del patrimonio. Las cuentas por pagar, de acuerdo a la filmina anterior, se transformaron en 8.100. Los impuestos por pagar también fueron igual a 455, y los documentos por pagar y otros pasivos corrientes se mantienen igual que el estado de balance anterior. Las deudas a largo plazo igual, las acciones comunes igual, las ganancias retenidas igual. Las ganancias retenidas, vamos a ver por qué están en 29.327. Fíjense, ven, aquí esta línea de ganancias retenidas al 31 de diciembre de 2012 son $23.000. A esas ganancias retenidas al fin del año 2012 vamos a sumar las ganancias retenidas del año 2013 y lo buscamos en el estado de resultados pro forma. Aquí vemos el estado de resultados pro forma, que tenemos la ganancia retenida 6.327, por consiguiente los 29.327 ganancias retenidas salen de 23.000 más 6.327, que es el nuevo, y entonces ahora tenemos que totalizamos todos esos valores, total de pasivos corrientes, total de pasivos, más el total de patrimonio, el cual nos da 97.582. Ustedes verán que como no coincide 97.582 con el valor de los activos, sacamos la diferencia de 105.000 menos 97.000, y esa diferencia nos da 8.293, que va a coincidir
con un financiamiento externo que requeriremos, y luego con ese financiamiento externo cuadramos nuestras cifras de activos y pasivos más patrimonio en 105.875. Con esto cerramos el tema de balance general pro forma, estado de resultados pro forma y el tema de presupuesto de caja. Espero que practiquemos un poquito para que podamos utilizar estas herramientas que son de gran provecho para el desarrollo en el conocimiento de las finanzas para nuestros participantes.